Ah, Buenos días, hermanos. Gracias, Martín. Bueno, siempre es una alegría compartir con ustedes la palabra de Dios. Y bueno, tenemos que continuar con lo que estamos haciendo. Continuamos con el tiempo de predicar Santiago. Es una carta importante, es una carta que nos desafía. Y bueno, hoy tendría que estar predicando Luchito Quirós, pero él ha sufrido un accidente y está recuperándose, gracias al Señor. Oremos por él. Yo le estoy supliendo, entonces oremos por Luchito. Bueno, es nuevamente una alegría verlos, y aunque está haciendo frío, ver que nuestros hermanos hemos llegado hasta este domingo para compartir entre nosotros. Eso es bueno. Hermanos, por favor, abran su Biblia en Santiago capítulo 1, verso 26 y 27. Santiago capítulo 1, versículo 26 y 27. Hoy vamos a estar estudiando y meditando en estos versos. Vamos a dar lectura. Así dice la palabra de Dios. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Vamos a orar. Señor Padre, te agradecemos porque podemos acercarnos, Señor, a ti, gracias al sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros, Señor. Tenemos el sendero, tenemos el camino abierto hacia tu trono y, Padre, queremos decirte que estamos agradecidos por toda tu buena obra en nosotros, Señor. Rogamos esta mañana, Señor, que tú nos ayudes a entender lo que tienes en tu palabra, porque tu palabra es eficaz, Señor. Tu palabra es viva, eterna. Y queremos, Señor, que tú nos ayudes a entender esto. Queremos nosotros, Señor, rogarte por nosotros para que abras nuestros oídos para escuchar lo que tienes. Padre, gracias por este tiempo que permites que lleguemos hasta este lugar, Señor. En Cristo Jesús oramos, dejamos este tiempo en tus manos. Amén. Amén. Hermanos, esta mañana es un tema importante, es un tema especial el que vamos a compartir. He titulado esta mañana la prédica Una mirada a tu corazón. Lo tienen en sus bosquejos, una mirada a tu corazón. Ahora, recordemos que Santiago tiene un objetivo definido cuando escribió esta carta. El propósito fue corregir, advertir de problemas reales con los que estaban luchando los hermanos de la iglesia primitiva. Y también quiere amonestarnos a nosotros, los creyentes de este tiempo, que estamos luchando con los mismos problemas. Entonces Santiago advierte a los cristianos que tengan mucho cuidado con regresar a vivir según los principios del mundo. También exige que no cedan a las tentaciones, que no culpen a Dios por lo que estaban atravesando. Pide que no amen al mundo y las cosas que el mundo les ofrece. Pide, y escuchen bien, hermanos, es muy importante esto porque hoy veremos este tema. Pide, exige que los hijos de Dios se cuiden de la hipocresía, porque la hipocresía es hablar, la hipocresía es proclamar, profesar, presumir que conoces, que entiendes, que vives de cierta manera, pero con tus acciones, en la práctica, niegas todo lo que dices. Ahora una pregunta. ¿Por qué Santiago puede pedir, exigir que se hagan tantas cosas? ¿Cuál es la certeza, cuál es la seguridad que tenía Santiago que sería escuchado, que le pondrían atención? ¿Con qué certeza hace esto? Bueno, su convicción de Santiago es algo importante. Su convicción es que aquellos que han recibido la carta, los del primer siglo y también nosotros, somos hijos de Dios.
Quisiera que vean el versículo 18 por unos segundos en su Biblia. Dice así: Él, el Padre de las luces, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Tres importantes verdades, hermanos. Era la voluntad, era el designio de Dios que aquellos a los cuales Santiago estaba escribiendo llegaran a ser hijos de Dios. Estos llegaron a ser hijos nacidos por la palabra de verdad, por el Evangelio. Llegaron a ser primicias, los primeros frutos en la cosecha de Dios. Hermanos, si Dios no tomara la iniciativa para convencer al pecador de su necesidad de salvación, nadie sería salvo. Nuestra salvación es el resultado del propósito y el deseo de Dios. Es un regalo de parte de Él. Nos amó, envió a su Hijo, el Señor Jesús, para salvarnos del pecado, muriendo en una cruz y resucitando al tercer día. Entonces, por ese sacrificio, ahora nosotros tenemos vida. Y además de vida, tenemos el privilegio de participar de la naturaleza divina. Porque Él es nuestro Padre. Y Él nos hizo nacer para ser primicias de una nueva familia. ¿Se imaginan esto, hermanos? ¿Cómo no iba a tener certeza Santiago? ¿Cómo no iba a estar seguro que le escucharían? Sí, hermanos, por la fe, la vida de Dios es puesta en nosotros, es depositada en nosotros. Y no solo esto, no solamente que tenemos vida, por fe, ¿no? Esta vida se puede vivir a través de nosotros. Y a esto se le llama santificación. En esta etapa nosotros debemos someternos a la obra de Dios en nuestras vidas. Y ya que hemos llegado a ser esa morada del Espíritu Santo, podemos mostrar, ¿cierto? Podemos exhibir, exponer una vida cambiada. Eso exponemos, una vida renovada que está siendo transformada día a día. Desde el versículo 19, Santiago nos ha estado mostrando, ha estado relacionando la santificación con algo sumamente práctico. Lo ha relacionado con nuestro hablar. Y ha relacionado también la santificación con nuestro temperamento, nuestra conducta. En los versículos 19 al 25 nos pide que lleguemos a hacer autodisciplina en nuestras vidas. ¿Cómo? ¿Cómo podemos hacer autodisciplina? ¿Para qué nos dice esto Santiago? Saben, nosotros podemos cuidar nuestro hablar, podemos cuidar nuestra conducta. Hermanos, la obediencia es esencial para una vida de santidad. Santiago nos aconseja recibir con mansedumbre la palabra que ha sido implantada, la cual salva nuestras almas. Y pide no solamente que la recibamos, sino que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente que oidores, ¿cierto? Engañándonos a nosotros mismos. Ahora, la disciplina es parte esencial para una vida de santificación. Y para ilustrar esta verdad, Santiago hace referencia a nuestro hablar, exhortándonos a refrenar nuestras lenguas. Pero, ¿cómo dominaremos? ¿Cómo refrenaremos la lengua? ¿Saben? Controlando lo que decimos. Debemos refrenar las respuestas que se lanzan con enojo. Debemos refrenar nuestra lengua cuando estamos hablando con maldad. Debemos comprender constantemente que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Esas son verdades que nos enseña la Biblia. Solo entonces cuando podemos entender, solo cuando ponemos estas cosas en práctica, estos principios en práctica, es que se puede vivir una vida de santidad. Ahora, ya les dije hace unos instantes que el tema de la enseñanza que tenemos hoy es muy importante en estos versos 26 y 27. Porque exigen, piden que los hijos de Dios nos cuidemos de una cosa terrible, la hipocresía. Nos pide que nos cuidemos de fingir, de aparentar, porque es triste y lamentable, porque en este tiempo la mayoría de los creyentes, la mayoría, aseguran, hablan, proclaman conocer a Dios
Y saben, presumen y alardean que entienden. Y están seguros que están dándole gloria a Dios. Pero con sus acciones, con sus vidas en la práctica, lo están negando. Ahora, quisiera hacerles una pregunta, hermanos. Una sola pregunta. Y que por unos segundos nosotros podamos considerar esta pregunta. Si analizaras tu vida, francamente, sinceramente, si tú examinaras, si tú miraras tu vida, ¿qué encontrarías? ¿Qué verías en tu corazón? ¿Qué podrías mirar en tu corazón? Y esa es la enseñanza que tiene Santiago para nosotros y quiere compartir con nosotros. En primer lugar, dice que cuando revises, dice que cuando examines, que cuando revisemos nosotros nuestra vida, cuando miremos nosotros a nuestro corazón, debemos encontrar una conducta que agrade a Dios. Debemos encontrar una conducta que agrade a Dios. Versículo 26 dice así: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Hace unas semanas atrás, mi hijo Bernardo y Paulita me invitaron al estadio a ir a un partido de fútbol. Jugaba Bolívar y Palmeiras, ¿sí? Y saben, creo que más de 15 años que no voy al estadio, así que me convencieron. Fuimos tempranito, ¿sí? Llegamos en un buen lugar, nos ubicamos y estábamos esperando. Y mientras tanto esperábamos, yo me daba cuenta que no conocía a los jugadores del Bolívar. Creo que al arquero y a uno más. Ahora, ¿se imaginan ir al estadio, ni siquiera conocer a los jugadores, en qué posición, sus nombres? ¿Quiénes eran? No podía. Pero, ¿saben? Ellos me ayudaron, pusieron una emisora de radio en mi celular, y así que ya podía escuchar, ¿no? Era lindo ver el partido, pero podía escuchar también todo esto. ¿A qué viene esto? Por si acaso ganó Bolívar, ¿no? Ganó Bolívar, eso ha sido lo mejor. Pero ¿a qué viene eso? ¿A qué viene? ¿Saben, hermanos? Ver y oír es tan importante en nuestras vidas, sobre todo cuando nosotros hablamos y la gente nos oye, sobre todo cuando nosotros actuamos y la gente nos ve. ¿Por qué digo? ¿Por qué menciono esto? Porque en la vida de los creyentes muchas veces hay una contradicción entre lo que dicen creer y su forma de vivir. ¿Saben? Es algo tan notorio que realmente, hermanos, la mayor parte de las personas que se muestran duras, esas personas que se muestran reacias al mensaje del Evangelio o que los rechazan, primero lo hacen por algo que dicen las Escrituras. Son pecadores, están alejados de Dios, no entienden. Y esto no se puede negar porque eso afirma la Biblia. Sin embargo, debemos entender, hermanos, que generalmente no lo hacen porque ellos tengan un desprecio a la Biblia. No lo hacen porque tienen un desprecio hacia el Señor Jesús. Pienso que es por la situación de nuestro país, por el contexto cultural de nuestro país. La mayoría de la gente, entre comillas, son católicos, ¿sí? Lo cierto es que un gran porcentaje de estas personas tienen por lo menos una idea, ¿no?, de cuál es el mensaje de Dios. Ellos entienden que aunque ellos nunca han leído la Biblia, ellos entienden, ¿no?, que la Biblia habla de temas como de la honradez, habla de la honestidad, la diferencia entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Saben que no hay que robar, saben que no hay que matar, saben que no hay que codiciar. ¿Saben, hermanos, por qué se siente tanto rechazo al Evangelio? ¿Por qué lo hacen? Porque ven una incoherencia entre lo que los cristianos, los creyentes dicen, predican y hacen y cómo viven. Hay una incoherencia. Ahora, los versículos 26 y 27 que estamos meditando, en estos dos versículos Santiago utiliza una vez la palabra religioso y dos veces la palabra religión. Pero debemos de conocer y entender que estas palabras no representan, no se refieren al sistema religioso que hay en el mundo. No. Entonces, ¿qué significa?
Antes de responder qué significa, quisiera poner algo en claro. Vean el versículo 26 al principio, dice: si alguno se cree religioso entre vosotros. Ahora, si ponemos atención, esta idea nos está transmitiendo duda, si alguno. Sin embargo, cuando revisamos bien esto, es una condición que no expresa duda, sino más bien está afirmando. Una mejor traducción sería: ya que alguno cree, ya que alguno tiene la reputación de ser religioso, ya que alguno cree, ya que alguno piensa que es cristiano, y esto muestra una realidad, afirma. Así que no está hablando de otras personas. Pero regresando a la pregunta, ¿qué significa ser religioso en la carta de Santiago? Religioso es una palabra que se utilizaba en ese contexto cultural del primer siglo para describir a una persona que admiraba a los dioses, que literalmente temblaba delante de su presencia. Ese era un religioso. Se estaba refiriendo a las manifestaciones externas de un servicio religioso. Hermanos, cuando Santiago está hablando a los creyentes, a aquellos que asistían a la iglesia, que tenían cuidado de orar, se reunían para estudiar, para aprender, para adorar a Dios. Santiago hablaba de cristianos que daban de sus recursos para la iglesia. Estaba hablando de creyentes conocidos por su servicio. En pocas palabras, eran religiosos en el buen sentido de la palabra. Pero tenían un problema grave según el versículo 26. Un problema serio, un problema profundo. No podían poner freno a su boca. No podían dominar su lengua. No podían dejar de hablar y en consecuencia se estaban mintiendo. Estaban engañando su propio corazón. Pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo pueden mentir? ¿Cómo se pueden engañar a sí mismos? ¿Cómo pueden engañar su corazón? ¿Cómo entendemos esto? Saben, hermanos, nosotros podemos conocer a una persona cuando la escuchamos hablar, ¿no? Cuando le ponemos atención, por lo que se expresa, por las cosas que dicen. Y de alguna forma nosotros podemos juzgar su carácter por lo que habla, debido a lo que sale de sus bocas. De la misma manera, nosotros podemos conocer a los creyentes, sí, podemos conocer a un cristiano por sus palabras, por sus conceptos, por sus ideas, los conocemos. Pero una cosa, si nosotros queremos conocer a los cristianos de verdad, debemos hacerlo en su contexto de vida, debemos hacerlo en su ambiente natural, porque saben, muchos han aprendido a fingir. Muchos han aprendido a aparentar, engañan su propio corazón y también están engañando a muchos. Cuando van a la iglesia, ahí cambian su forma de hablar, cambian su forma de actuar, cambia todo. Pero cuando los ves en el colegio, cuando los ves en la universidad, cuando los ves en el trabajo y hasta en su propia casa, son totalmente diferentes, ¿sí? Es ahí donde hacen cosas indebidas. Es ahí donde están haciendo cosas que no convienen porque piensan que nadie los ve. Creen que Dios no tiene el cuidado, ¿no? Que Dios no los está viendo. Eso piensan. Por esa razón es que debemos conocer, si queremos conocer a alguien, claro está, debemos hacerlo en su día a día, en su contexto de vida. Un día el pastor de una iglesia decidió visitar a una pareja joven, ¿no?, que ya iba muchos años a la iglesia. No, él estaba cerca de su casa, así que decidió visitarlos. Al llegar a la puerta, ¿saben?, él escuchó muchos gritos. Los esposos estaban discutiendo, se decían cosas feas, se estaban insultando. Entonces el pastor decidió irse. No quería entrar, pero tenía temor de que los hermanos lo hayan visto. ¿Qué iban a decir? Entonces decidió tocar, ¿cierto? Tocó la puerta. ¿Y qué creen? ¿Y qué creen? El esposo abrió la puerta y al ver que era el pastor, le dijo: amor, el pastor vino a visitarnos. Y la esposa respondió: mi vida, ¿qué haces? Dile que pase.
Hermanos, todos nosotros necesitamos tener cuidado. Necesitamos aprender a controlar la lengua. ¿Por qué esa pareja actuó de esa forma? ¿Por qué fingirían? Porque no querían perder su reputación. No querían perder su honor, su prestigio, su popularidad. Estaban fingiendo, se estaban engañando a ellos mismos. Saben, hermanos, los creyentes debemos tener cuidado con las personas que están cerca de nosotros, que miran, que observan nuestra vida, que oyen lo que decimos. Ahora no estoy diciendo que aprendan a fingir mejor, eso no es, ¿ya? Las personas más cercanas con los que estamos constantemente, incluso nuestra familia, la gente con la que nos relacionamos, debemos tener cuidado con todos, ¿sí? Con todos aquellos con los que tenemos relación. Y sobre todo, hermanos, debemos tener mucho cuidado con nuestros hijos, porque ellos están oyendo y están observando. Ellos están escuchando lo que tú dices como papá, lo que tú haces como mamá. Y saben, los hijos creen, los hijos oyen, los hijos ven. Y lo que haces como papá va a dejar un fuerte impacto, va a dejar una huella en su mente, en su corazón. Los hijos van a ser como tú eres. Los hijos van a ser como tú eres. Pregunta, hermanos, ¿por qué toda una familia decide ocultar un problema? ¿Por qué? ¿Por qué todos se ponen de acuerdo para que nadie sepa lo que están pasando? ¿Por qué deciden encubrir, ocultar un pecado? ¿Por qué lo hacen? Lo hacen por su reputación. Ellos dicen, ¿qué van a pensar de nosotros si saben de nuestro problema? Quieren cuidar su prestigio, quieren cuidar su popularidad. Pensemos un poco más. Una mujer va hacia la iglesia. Por alguna buena razón, esa mujer, al estar viajando hacia la iglesia, decide que ese día no iba a dar dinero, no iba a dar ofrenda. Que cuando pase el tiempo de las bolsitas, la mujer no iba a dar. Entonces llega a la iglesia, está feliz, está compartiendo el culto, ha cantado. Pero cuando llega el momento de la ofrenda, anuncian que uno de los pastores va a recoger la ofrenda. La señora no presta atención, nada. Ella ya pensó, ella decidió, ese día no iba a dar ofrenda. Pero de repente se da cuenta que la persona que está pasando con la bolsita, ¿no?, es uno de los pastores que ella respeta y admira. De hecho mismo, él dirige un grupo de estudio donde ella participa regularmente. Y para colmo de males, esa semana han estudiado el tema de la generosidad. Entonces desesperadamente abre su billetera, saca monedas, saca billetes y cuando pasa la bolsita lo entrega. La hermana está haciendo lo bueno, está ofrendando, ¿o no es cierto? Está haciendo lo bueno. Sin embargo, la pregunta es, ¿por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? Piensen por un momento. ¿Por qué ella decidió antes no ofrendar? Ella dijo que no iba a dar. ¿Qué hizo que cambie de opinión? ¿Qué hizo? Tal vez quería quedar bien con el pastor. Tal vez pensaba que no dar le expondría delante de su líder, ¿cierto? ¿Qué pensarían de ella? Tal vez decía, esta hermana no es generosa, no está comprometida con la iglesia. O lo peor, tal vez él iba a decir que ella no amaba lo suficiente al Señor, por eso no estaba dando. ¿Saben, hermanos, que hubiese sido mejor? Hubiese sido mejor que la hermana permanezca firme en su decisión. Porque ella podía decir, Señor, tú me amas, tú me conoces, sabes lo suficiente de mí. Ahora, si otros piensan que no soy generosa, bueno, su opinión es de menos valor de lo que tú digas. Eso es más importante. Así que Dios, yo voy a descansar en tu amor. Tú sabes mejor que nadie, porque yo no puedo dar este domingo. Eso hubiese sido mejor. Pero ¿por qué lo hizo? ¿Por qué dio?
Esta hermana dio porque estaba preocupada por sí misma. No quería quedar mal delante de su líder y de los demás. Estaba cuidando su prestigio, su reputación. Por eso lo hizo. ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la pregunta clave, hermanos. Santiago nos amonesta, nos recomienda, dice que nos cuidemos de hablar, que pongamos freno a nuestra lengua, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ya dijimos que nosotros podemos conocer a una persona cuando la escuchamos hablar, por la forma en la que se expresa. Porque en un momento dice cosas lindas y en otro momento dice cosas destructivas. Además, Santiago ya nos ha exhortado que debemos hacer el bien, es verdad, ¿sí? Pero nos dice que nos cuidemos de practicar nuestra propia justicia delante de los hombres para ser visto por ellos, para ser visto por ellos. Cuando examinamos nuestro hablar, cuando examinamos nuestras acciones, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué? ¿Saben? Podemos llegar a descubrir que lo que tenemos en nuestro corazón realmente es amor por nosotros. Porque queremos mostrarnos, queremos que la gente nos vea cuántas cosas hacemos, ¿no? Por eso estamos haciendo eso. Algunas preguntas en las que quisiera que vayamos meditando y respondiendo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Hermano, ¿por qué trabajas en la iglesia? ¿Por qué sirves en la iglesia? ¿Por qué das ofrendas? ¿Por qué oras? ¿Por qué estudias la palabra? ¿Por qué vienes domingo tras domingo a la iglesia? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué? Muchas veces lo podemos hacer para que los demás nos vean. Practicamos, mostramos nuestra propia justicia para ser vistos, ¿no? Y saben lo que realmente estamos amando al venir a la reunión es que los hermanos nos alaben de las cosas que sabemos hacer. Queremos buena reputación, buscamos honor, éxito, prestigio, popularidad. Y cuando hacemos esto, indudablemente nos estamos amando a nosotros mismos y no estamos amando a Dios que nos salvó y que nos perdonó. No lo estamos amando. Ahora, ¿se pueden imaginar esto, hermanos? Que todos hemos dispuesto, que todos hemos decidido dedicar nuestro tiempo para algo que nosotros consideramos importante, solo para darnos cuenta que al final no valió la pena. ¿Se pueden imaginar eso? Que al final de todo fue en vano, fue una práctica inútil. Hermanos, todas las cosas que hacemos durante la semana, todas, ninguna es más importante que venir a encontrarnos con el Señor en este lugar. Nos reunimos para adorarle, nos reunimos para escucharle, nos reunimos para exaltarle. Pero saben, hermanos, en vez de cantar, estamos charlando o estamos descontentos con el volumen de los parlantes. ¿Cierto? En vez de oír su palabra, estamos caminando, haciendo otras cosas. Eso es. Hermano, Santiago no está hablando a personas que no van a la iglesia o que solamente han venido de visita. No está hablando a ellos. Estaba hablando a esos religiosos, aquellos que admiraban a Dios, que literalmente estaban temblando delante de su presencia. A ellos les está hablando. Hace unas semanas atrás tuvimos la oportunidad de ir a almorzar. Cuando llegamos al lugar, una de las cosas que nos llamó la atención que estaba muy lleno, full, ¿no? Había muchas personas, muchas familias reunidas, sí. Pero algo nos llamó la atención, además de que estaba lleno, ¿no? Aunque estaban familias con papás y los hijos, nadie se estaba hablando. Todos estaban mirando sus celulares. ¿Saben? Estaban en el lugar correcto. Estaban juntos. Sí, pero era como si nadie se conociera. Sus cuerpos estaban allí, pero sus mentes estaban en otro lugar. Ahora a eso le llamo perder el tiempo. ¿Sí?
Yo le llamo perder el tiempo. Y es una pena, es una tristeza cuando eso pasa en una reunión familiar, ¿no es verdad? Qué pérdida de tiempo. Pero ahora ustedes, hermanos, piensan, creen que esto puede pasar en la iglesia. ¿Creen que puede pasar en la iglesia? Y no estoy hablando de algunos que están con su celular, escribiendo o mirando, ¿no? O que de vez en cuando están escuchando la prédica, ¿no? Y en vez de escuchar la prédica están hablando. No está hablando de eso, porque eso es exteriormente, es lo que nosotros podemos ver, ¿sí? La verdad es que estoy hablando de nuestra mente, ¿cierto? Estoy hablando de nuestros pensamientos, estoy hablando de nuestro corazón. Estoy hablando de venir a ese lugar y no estar aquí. Estoy hablando de venir y no tener una relación, una comunión íntima con Dios. Estoy hablando de venir a este lugar y no tener plena conciencia de lo que hemos venido a hacer aquí. Ahora, no me malentiendan, hermanos. Es bueno que nos encontremos con los hermanos a los que no hemos visto en una semana. Es bueno, ¿cierto? ¿Es bueno tener comunión con ellos? Sí, es bueno. ¿Es bueno orar? También. ¿Es bueno cantar? También. ¿Ofrendar? Es bueno. Pero debemos tener la conciencia. Debemos entender, hermanos, que lo más importante que venimos a hacer aquí es a tener un encuentro íntimo con nuestro Dios. A eso venimos. Nosotros venimos para estar delante, en la presencia de nuestro soberano, delante de nuestro Dios que ha prometido estar aquí con nosotros cuando nos reunimos para adorar, para cantar y para escuchar su palabra. Ahora, es triste que nosotros hayamos apartado este tiempo para venir un domingo a la iglesia y que al final la evaluación de Dios es: esto no sirvió de nada. ¿Se imaginan oír a Dios que dice que todo lo que hemos hecho viniendo el domingo es inútil? ¿Que todo lo que hemos hecho al venir hasta ese lugar es vano? ¿Que cuando hemos venido a la iglesia hemos perdido nuestro tiempo? ¿Pueden imaginarse que Dios diga eso? Hermanos, debemos poner mucha atención y cuidado cuando venimos a la iglesia. No podemos llegar a este lugar sin considerar, sin tomar en cuenta primero con quién nos vamos a encontrar. ¿A qué vienes a la iglesia, hermano? ¿A encontrarte con los hermanos? No. Cuando venimos a este lugar, venimos para encontrarnos con Dios. Venimos para encontrarnos con Él. Todos, cada uno de nosotros venimos, nos reunimos semana tras semana para exaltar, para alabar, para agradecer a Dios por todo su amor, por toda su misericordia. Venimos a agradecerle por toda su bondad, porque saben, Él nos ha sostenido durante 7 días. Durante toda una semana. Y nosotros venimos a este lugar para reconocer esto, para reconocer que sin Él no podríamos. Cuando miras a tu corazón, cuando examinas tu corazón, cuando escudriñas tu corazón, ¿qué ves, hermano? ¿Qué miras? ¿Qué encuentras? Los que están cerca de ti, en la universidad, en el trabajo, en tu casa, y te están escuchando hablar, reconocen que tienes un Señor que te ha amado, reconocen un Señor que te está cambiando la vida, que está haciendo una buena obra. ¿Pueden reconocer esto? ¿Pueden reconocer que eres diferente? Ahora, estoy seguro, hermanos, no hay duda, semana tras semana separamos nuestro tiempo para venir a la iglesia. Si no, no estaríamos aquí, no estaríamos aquí. Pero ¿cuál es tu evaluación cuando miras a tu corazón? ¿Cómo te evalúas? ¿Para qué vienes a la iglesia? ¿Vienes para tener un encuentro íntimo con el Señor? ¿O solo vienes para cumplir? Claro, estás aquí, haces las cosas aquí en la iglesia, pero tu corazón, tus pensamientos están en otro lugar.
Hermano, hermana, ¿saben? Nuestro Señor quiere que cuando nosotros examinemos nuestra vida, quiere que cuando nosotros escudriñemos nuestros corazones, encontremos una conducta que le agrada. Él quiere vidas entregadas. No lo olviden. Dios nos pide algo, que vivamos una vida agradable a Él. Pero saben, no nos deja desprovistos, no nos deja sin auxilio, porque de nuevo debemos de conocer que sin Él no lo podemos hacer. Así que nos ha auxiliado, nos ha dado al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos recuerda, nos empuja, nos está animando, nos está estimulando para que nosotros vivamos una vida que agrade a Dios. Eso es lo que quiere el Señor. Eso es lo que quiere. Pero hay otra enseñanza más que debemos ver. Que cuando nosotros miramos a nuestro corazón, el Señor quiere que nosotros, mirando a nuestro propio corazón, encontremos un corazón que tiene compasión y que agrada a Dios. Un corazón de compasión. El versículo 27 dice así: la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. En este verso Santiago hace una descripción de una clase de religión, una religión aprobada, una religión idónea, competente, que ha sido puesta en contraste con la religión vana y vacía que caracterizaba a algunas personas, ¿no? Que no tenían freno en su lengua, que no tenían un corazón dispuesto al Señor, más bien tenían un corazón que se estaba engañando. Ahora, hermanos, nosotros debemos tener mucho cuidado en pensar que Santiago está diciendo a los hermanos que para ir al cielo, para ser salvos, tienen que visitar a las viudas, tienen que visitar a los huérfanos y llevar una vida pura para llegar al cielo. Pero Él no está hablando de esto. Él no está hablando a personas que son necesitadas de salvación, sino que está hablando a hijos e hijas, ¿no? A estos hijos y hijas de Dios, personas que ya han sido salvadas, que ya han tenido un llamamiento. Y ahora les está pidiendo que vivan en madurez. Eso es lo que está haciendo. Es decir, hermano, si tú crees, si estás creciendo en Cristo, si estás escuchando sus enseñanzas, sus instrucciones, ¿saben? Va a afectar nuestra vida, va a transformar radicalmente, no solo lo que hablas, no solo lo que dices, sino también va a transformar tu amor, tu compasión, tu servicio hacia los demás, hacia los demás. Ahora, no sé si ustedes han escuchado decir a los hermanos: ¿sabes? Quiero servir a Dios de corazón, lo quiero hacer. ¿Han escuchado esto? Sí, ¿no? Hay muchas personas que quieren servir al Señor de corazón. Y eso es lo mejor que pueden hacer, es lo mejor que se puede anhelar. Servir a nuestro Salvador, servir a aquel que nos ha amado y que nos ha dado una nueva vida. ¿Por qué no servirle? Pero pregunta: ¿qué significa servir al Señor? ¿Qué significa? Significa que Dios espera de nosotros un abandono, una entrega total a Él. Saben, hermanos, la única forma en la que vamos a servir a Dios es por medio de servir a los demás. Nuestra preocupación por otros no debe ser forzada. La preocupación por otros no puede ser simulada ni fingida. Hermanos, nuestro Señor, nuestro Dios, ve y evalúa por qué lo hacemos. Es decir, Él valora lo que nos motiva internamente a hacer las cosas. Él ve nuestro corazón, Él ve las intenciones que tenemos y por qué las hacemos. La verdadera religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas. Hermanos, la verdadera religión nos enseña a hacer
todo, ¿qué dice? Delante de Dios. Y saben, quiero explicar esto delante de Dios. Cuando dice delante, la idea es primero que hacemos esto en la presencia de Dios, ¿cierto? Y también nos enseña que cuando hacemos delante del Señor, está Él con nosotros. Estamos haciendo con Él. Cuando visitamos, cuando nosotros mostramos el amor de Dios, ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones, lo estamos haciendo con Él y también en su presencia. Eso es lo que estamos haciendo. Ahora, visitar, la palabra visitar no significa una visita social, sino es el hecho de ir y observar las necesidades de alguien para poder ayudar, para poder proveer para la situación. Sin duda, hacer esto es una buena obra, sin duda, hermanos. Un cristiano debe velar por las necesidades de los hermanos, debe confortarlos, debe sostenerlos, debe ser esto una acción continua y habitual en su vida. Santiago está diciendo que si nosotros estamos preocupados, que si nosotros estamos atentos por los demás, hay crecimiento, hay madurez. Y vamos a demostrar ese crecimiento y esa madurez por medio del cuidado fraternal, la misericordia, la compasión con las viudas y los huérfanos. Aunque ellos no son el único tipo de personas que necesitan ese servicio con compasión. Hermanos, debemos ser conocidos por el amor de Cristo. Debemos ser conocidos por el amor de Dios. Debe marcar, debe señalar tu vida y también la mía. El cuidar a los huérfanos y a las viudas es una demostración de amor, es una demostración de compasión. Lo que aprueba el Señor viene de una conducta y una compasión que agradan a Dios. Pero, ¿cómo podemos tener esta religión? ¿Cómo podemos tener misericordia, compasión por los hermanos? ¿Cómo lo podemos hacer? Porque hasta donde yo entiendo, hermanos, todos queremos servir, todos nosotros queremos mostrar el amor de Dios en nuestras vidas y ayudar a los que sufren, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no lo podemos hacer? ¿Por qué cada vez que nos proponemos algo no lo logramos? Tenemos una buena intención, pensamos hacer, bueno, esto es bueno, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque lo que queremos hacer solo queda en nuestros pensamientos, solo queda en eso. Un ejemplo, ¿cuántos de nosotros pensamos que mañana va a llover y va a hacer frío? ¿Cuántos? Sí, creo que es la mayoría. ¿Pero qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que mañana va a llover y va a hacer frío. Significa que en nuestra mente está esa idea, ¿no? Mañana va a llover y hacer frío. Y nada más, nada más. ¿Cuántos hermanos dicen, yo pienso que ir a la iglesia es muy importante? Yo pienso que ir a la iglesia es sumamente importante. Y saben, es un gran pensamiento, es un buen pensamiento, pero nada más. ¿Cuánta gente hay que piensa que es importante ir a la iglesia y nunca va a la iglesia? Por ejemplo, yo podría decir ahora, ¿no? Para mí, yo pienso que la puntualidad es muy, muy importante. ¿Puedo pensar eso? Ahora, si me conocen y yo soy puntual, no simplemente está en mi mente. Yo pienso que es importante, pienso y me comprometo, siento con todas las fibras de mi ser que la puntualidad es importante. Entonces, para servir, para mostrar amor, para mostrar compasión, todo nuestro ser debe comprometerse. Pensamos de tal manera que afecte a nuestros sentimientos, a nuestras emociones, y que de esto, de pensar y sentir, vamos a tener un compromiso serio por el resto de nuestras vidas, no por algunos días. Así que es pensar, sentir, servir y hacer. Por eso no podemos hacer, por eso no lo logramos, porque solo pensamos y ya, hasta ahí llegamos.
Saben, hermanos, el Señor ve y evalúa no tanto lo que hacemos externamente, sino que evalúa por qué lo hacemos. Es decir, el Señor valora, evalúa lo que nos motiva internamente a hacer las cosas. Él ve nuestro corazón. ¿Se imaginan eso? Ve nuestras intenciones. Él ve por qué lo hacemos. Ahora debemos tener cuidado de cuáles son las intenciones de nuestro corazón y qué es lo que sale de nuestra boca. Es cierto, debemos tener cuidado, porque lo que hacemos, es decir, nuestra religión puede llegar a ser vana, sin beneficio, inservible, sin propósito. Y esa religión, esa vida, es desagradable delante de Dios. Todos nosotros, los que estamos reunidos, debemos tener gratitud, debemos dar gracias a Dios por el privilegio que Él nos ha concedido de poder estar delante de su presencia. Y además servir con agrado y tener reverencia delante de Dios. Entonces, lo que Santiago está haciendo en el versículo 27 es mostrándonos un peligro real, un peligro que solamente algunos piensan que sí están viviendo un cristianismo correcto al hacer algunas cosas. Hermanos, hay muchos que leen la Biblia, muchos versos bíblicos, cierto, incluso tienen respuestas correctas, pero no significa que estén dispuestos a obedecer la palabra de Dios. Muchos pueden hablar como cristianos, pueden tener un lenguaje preciso, pero no significa que están viviendo una vida que agrade, que sea obediente a Dios. Y eso no significa que son cristianos, porque vienen a la iglesia, asisten a la iglesia o asisten a cualquier otro tipo de reunión. Eso no quiere decir que son cristianos. Santiago dice, si eres un cristiano, estás obedeciendo a Dios. Si eres un cristiano, siempre estás mirando a tu corazón para tener cuidado de no engañarte. Ahora, hermanos, una pregunta. ¿Estamos sirviendo a los hermanos de la iglesia? Hay muchos de la familia de la fe que necesitan esta ayuda. Hay muchos. ¿Estamos compartiendo para sus necesidades? ¿Lo estamos haciendo? Y saben, hermanos, esto es un reto para cada uno de nosotros. ¿Cuántos de nosotros estamos velando por el bienestar de los demás a expensas de nuestras propias vidas? ¿Cuántos los hacemos? Saben, el Señor quiere vida que le agrade. El Señor quiere una conducta. Cristianos que se conducen porque conocen de Él, porque le temen. Cristianos que tienen en su mente, en su corazón, el hacer, el vivir para Él. Eso es lo que quiere Dios. Hermano, cuando miras tu corazón, cuando escudriñas tu corazón, cuando lo examinas, ¿qué encuentras? ¿Qué ves? ¿Qué encuentras, hermano? Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, gracias por este tiempo de poder, Señor, escuchar tu palabra. Señor, venimos a este lugar para levantar tu nombre, para adorarte. Señor, nos unimos los días domingos para decirte que eres alguien inigualable. Señor, tú tienes el control de nuestras vidas. A veces nosotros hablamos, decimos, Señor, muchas cosas, pero con nuestras vidas negamos lo que decimos. Padre, tú no nos has dejado solos, nos has dejado al Espíritu Santo para tener fuerzas, para poderlo hacer. Señor, te rogamos que cuando nosotros miremos a nuestro corazón, podamos encontrar ese amor, esa conducta delante de ti, Señor. Que cuando tú nos mires, que cuando tú examines nuestros corazones, Señor, sea para decirnos que encuentras que estamos haciendo bien, Señor. Queremos hacerlo esto, queremos vivir de esta forma, pero nosotros no lo podemos hacer. Sabemos que somos todavía débiles, pero tú
eres fuerte. Señor, gracias por este tiempo, gracias por esta mañana, gracias por tu palabra que es viva y eficaz. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.